Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con muchísimo gusto desde acá, desde la ciudad de Morelia, donde se origina la señal, acá en el sur de la ciudad, junto a la montaña, en una mañana agradable, una mañana fresca, sin lluvia, gracias a Dios, porque como ha llovido en estos días. Pero bueno, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? A los que aman al Señor. Nada más a los que aman a Dios. A los otros no les causa problemas, pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Les saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Sandy? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya listas para compartir las buenas nuevas. Listos, por favor. Listos. Sí, ¿qué pasó? Sí. Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Muy buenos días, pastor. Aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios y saludar a todos los escuchas. Muy bonito día, Dios los bendiga. Y acá, Ram, ¿cómo estás? Despierto, pastor. Eso es bueno. Y listo para compartir. Como dicen los cowboys, los boy scouts. Así. Siempre listos. Siempre listos. Bueno, pues vamos a orar y encomendarnos a Dios. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de estar juntos aquí en la radio y con todos nuestros amigos que nos escuchan, Señor. También nos unimos en el Espíritu para que tu poder y tu Espíritu Santo también nos ilumine, nos dé gracia delante de ti y una revelación fresca y nueva de Jesucristo, Señor. Enséñanos tu palabra, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y, Señor, que las personas que están pasando por alguna tribulación hoy puedan ver a través de la palabra la solución a sus problemas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestros teléfonos para que nos llamen. Claro que sí, en cabina es el 324-4466 y para mensajes o WhatsApp 4433-250568. Ok. Dios le bendiga a usted que esta mañana celebra su cumpleaños, que está levantándose, dándole gracias a Dios por su vida. Que usted que está en un hospital, pues oramos por usted, pero también le damos gracias a Dios porque como quiera que sea, estamos. Sí, no, ya es una ventaja estar. La verdad es que vienen tantas situaciones difíciles, pero a pesar de todo eso, Dios está con nosotros. Vamos al Salmo 89, versículo 5, que hoy queremos hablar acerca de la fe, más bien de lo contrario a la fe. ¿Qué es lo contrario a la fe? ¿Qué es lo que podemos considerar contrario a la fe? El temor. El temor, sí, cierto. Y el temor es igual a la duda. No se le olvide. ¿Te acuerdas? No sé si usted se acuerda, había una revista que se llamaba Duda. Hace muchos años. Yo me acuerdo que se vendía ahí en los kioscos. Y había una revista que se llamaba Duda. Era así como muy para gente así que precisamente eso, que tenía duda de todo. Hoy hay otra revista, o no sé si todavía exista, que se llama Muy Interesante, o se llamaba Muy Interesante. ¿La has visto, mi estimado Ram? Sí. No, pues ya fue la juventud. No quería decir nada. Y ¿sabe por qué? Porque a la duda se le ha hecho un monumento. Sí. Se le ha hecho algo interesante, por eso se llama esa Muy Interesante, porque al final de cuentas se trata de dudar de qué, de todo, de todo, no hay certeza. Incluso una de las ramas de la filosofía se fundamenta en la duda existencial, ¿sí? ¿Por qué existo yo? ¿Para qué existo? ¿Quién soy yo? ¿Realmente estoy existiendo o estoy soñando? La duda existencial. ¿Existo? Dijo otro de los filósofos. Dice, pienso, luego existo. ¿Sí? Entonces, es interesante reconocer que el ser humano sin Dios
Fíjese, sin Dios siempre tiene duda y siempre tendrá temor. Aplicándolo rápidamente a nuestra vida, el problema de nosotros es que no creemos, no tenemos fe, no dependemos de Dios, dependemos de nosotros o dependemos de otras gentes, ¿sí? Pero nuestra dependencia, nuestra fe no está en Cristo Jesús, no está en Dios. Hemos dicho que lo que esta nación necesita es fe, es creer en Dios, tener fe en un Dios bueno, en un Dios poderoso, es creer en nuestro Dios. Mire, las naciones que se han atrevido a dudar y a gritar su existencialismo, a gritar su temor, porque no es más que temor. El valiente ese que grita, mire, finalmente es un cobarde, ¿sí? Y ahorita viene a mi mente de algunas naciones, pues yo le dije que como nación necesitamos tener fe. Yo estaba viendo, es más bien escuchando algunos comentarios que se hicieron en el 2007-2008 acerca de Venezuela, y decían así, casi textualmente, esta nación ha sido una de las naciones más ricas de América Latina, una de las 5 petroleras más potentes del mundo, y va a acabar en la pobreza. Todavía no acababa, ¿sí? Va a acabar en la pobreza. ¿Por qué? Porque tiene un liderazgo, ¿sabe qué? Un liderazgo que no cree en Dios, un liderazgo que tiene duda como su razón de su existencia. De todo dudan, ¿sí? Pero tienen algo tan feo, tan grave, es que no creen en Dios. No creen en Dios. Pero ¿cómo que no? Si me podría usted decir, porque hubo gente que decía, no, pues es que Hugo Chávez ya se hizo cristiano, y yo lo vi cuando en la televisión salió que estaba haciendo una oración, igualito que acá otra gente, ¿no? Igualito. El diablo es engañador. Y se viste de luz. ¿Y sabes qué? Y genera la duda. ¿De dónde crees que viene la duda? El diablo. Pues exacto. ¿Te acuerdas cómo le dijo a Eva? Le dijo a Eva, ¿por qué no quieres comer del fruto? Porque Dios nos dijo que no tomáramos ese fruto. ¿Sabes por qué te dijo eso? Pues no, pero es una orden. Es que te dijo que no comieras de eso, porque si comías, te ibas a hacer como Dios. Como Dios. Y les dijo, Dios les había dicho, ciertamente morirán. Sí. O sea, no, hombre, no te creas eso. No creas. Ahí está la frase. No creas. Duda eso para que puedas experimentar esto. Amados, y en esa duda, ¡pum! Pues nos ha ido como nos ha ido. Sí. En la desobediencia. En la duda después de la duda viene la desobediencia. Y hoy, leyendo este Salmo 89, versículos 5 y 6, vemos una alabanza, es un cántico. Recuerda que todos los salmos son cánticos. Entonces, este cántico no lo creemos. Mire, ¿qué dice Ram? Ahí el 89.5. Dice, celebrarán los cielos tus maravillas. A ver otra vez, clarito, sí. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Dios, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Por qué? ¿Quién en los cielos se igualará a Dios? ¿Quién será semejante a Dios entre los hijos de los potentados? O sea, está diciendo, celebraremos, se celebrará en nombre de Dios. Sí. La celebración, amados, es una fiesta. Y es lindo, y mire, lo podemos cantar y decimos, es más, vamos a la iglesia y entonamos cantos, leemos un poquito la Biblia, y a veces le entendemos, a veces no lo entendemos, a veces nos gusta, a veces no nos gusta, y sí, pero no creemos. No, ¿cómo que no creemos? Si ya recibí a Cristo.
sí, entiendo lo que quieres decir, que sí crees en Dios. Pero la Biblia dice que los demonios también creen. Y tiemblan. Y hasta tiemblan, ¿sí? Pero una cosa es creer y otra cosa es depender de Dios. No preocuparse por las cosas que están pasando, ¿sí? Sino que tu dependencia sea clara, que te quite la preocupación, ¿sí? Hay gente que está preocupada por el día de mañana, por el día de la próxima semana, por el próximo año, y algunos hasta están preocupados qué va a pasar en el 2025, sí, en 2024. Yo estaba viendo esos, en el periódico estaba leyendo que gente está preocupada ya por quién va a ser el candidato para el 2024. ¿Tú crees que vamos a llegar? ¿Quién sabe? Pero si te dicen, ¿qué va a pasar en 2024? Cristianamente uno le puede decir, ¿qué te importa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no sabemos si vamos a llegar o no, depende de Dios. Yo le decía, como nación, Venezuela, con Hugo Chávez, criticaron mucho a Jerusalén, a Israel, y le dieron patadas al aguijón, como nación, fíjese, como nación, porque una cosa es el líder y la otra cosa es como nación, y como nación, vamos a entender, Venezuela también creyó mucho de eso. Es más, 53 millones votaron por el Hugo Chávez. Bueno, no sé si fueron 53, pero ya me entiendes, ¿no? Entonces, que esa gente creyó en los principios que le pusieron enfrente. Y cuando tú te vas con la cargada, como en este caso, y empezaron a decir esto y esto va a pasar, amados, hoy Venezuela es la nación, después de Haití, más pobre, o sea, todavía otra más pobre, sí, Haití, pero después de Haití, es la nación más pobre de toda Latinoamérica, cuando era la más importante financieramente. ¿Qué pasó, mi estimado Ram? Usted sabe de números. Pues, aún a pesar de que tienen petróleo, pues la vida es muy cara, la inflación, no hay políticas económicas y pues hay un total descontrol. Quisieron implementar el socialismo. Entonces el problema no fue que se lo robaron o como dicen la corrupción, sino el problema fue la administración. Sí, quisieron repartir la riqueza y poniendo políticas sociales y todo gratis. Entonces alguien tenía que pagar al final. Mala administración, amados, ese es su problema. ¿Por qué? Porque quisieron depender, de sus dineros, no de Dios. Ahora, usted me va a decir, bueno, ¿y cómo vamos a ser religiosamente, vamos a depender de Dios? Bueno, pues sí, si usted quiere. Pero lo que yo le pongo esta mañana a su consideración, que finalmente usted va a hacer lo que usted quiera, pero le pongo a su consideración y para su reflexión, vea hacia dónde va usted. ¿Qué es está preocupado? Entonces no le está creyendo a Dios. La Biblia dice, por nada estáis ¿qué? Afanosos. ¿Sino qué? Antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y en acción de gracias. ¿Sí? Entonces, no se preocupe. Confíe en Dios y déjese ir en el tobogán de la fe. ¿Alguna vez te has subido a un tobogán, mi estimado Ramón? No, miedoso. No, vamos a subirte del tobogán. Al otro día vi una imagen, no sé si te la mandé, de un tobogán, salen volando por allá. De un gordito, ¿no? Sí. Que caen a media alberca y moja a todos los que estaban alrededor. Sí. Pero cuando vas en el tobogán ya no te puedes parar. Cuando ya vas de bajada, no se puede parar. Así debe ser el tobogán de la fe.
Ya no se pare. Es más, ni alcanza a voltear a decir adiós. ¡Ey! No. ¿Por qué? Porque ya vas cuando te subes al tobogán de la fe, mire, la verdad empiezan a suceder cosas tremendas y maravillosas. Por eso dice, ¿qué dice este versículo 85? Digo, 89:5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Dios. Ok, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Dios. Amados, metámonos en ese tobogán de la fe, creyéndole a Dios y viendo la bendición en tu vida. ¿Sí? Necesitamos ver lo que Dios puede hacer, pero para ello necesitamos creer, necesitamos confiar en Dios. Cuando uno depende de Dios, las cosas empiezan a ser maravillosas, de manera que podemos andar, como dice la Biblia, confiadamente. O sea, no necesitas estar asustado, temeroso, sino necesitamos depender de Dios. Esta mañana te animo a que reflexiones, querido amigo o amiga que estás escuchando este tema, que te animes a confiar totalmente en Dios, a depender 100% de Dios. Cuando uno lo empieza a hacer, eso se empieza a notar. Se empieza a notar en tu vida. Tú lo vas a notar, pero la gente que está a tu lado también. Es más, verás la bendición de Dios en tu vida. Yo quiero hablar sobre eso, de la bendición, mi estimado Ram, y Dios mediante este jueves vamos a hablar, vamos a dar un tema muy interesante acerca de cómo salir de de los problemas financieros. ¿Cómo bendice Dios? ¿Cuál es el secreto que hay en la Biblia para que usted y yo seamos prosperados y bendecidos? Se lo digo desde hoy. Estoy orando para que Dios nos dé sabiduría y para poder explicar lo que la Biblia dice acerca de la prosperidad. Pero no como una doctrina totalitaria, sino como lo que Dios dice acerca de su bendición. Voy a ir a una pausa y regreso. No le cambie, es tiempo de despertar. Volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Les saludamos con muchísimo gusto en esta hora de la mañana. ¿A quién tienes que para saludar? Tenemos saludos para Roberto Roque, para Héctor Hernández, para Mari Juárez, Alejandro Ávila, Ángel Sotero y Susana Villicaña. Muchos saludos. Dios les bendiga a todos ellos. Gracias por estar en contacto con nosotros. También por aquí tenemos otro saludo para Pedro Gordillo, allá en Chiqui, mi tío, toda la familia Gordillo. Dios les bendiga. ¿Y a quién más saludamos? Saludamos a todos los de San Sebastián, La Pitaya, La Colonia y Chucándiro, por ahí los visitaremos el día de hoy. Bueno, ok, gracias a Dios por su vida. Yo quiero enviar un saludo por allá a Cuernavaca, Morelos, y a un pueblito que, se me fue el nombre. Ahorita le digo ese nombre de allá de Morelos, donde Xochitepec, de Xochitepec, Morelos. Dice, acá también lo escuchamos, pastor. Dice, yo no sé ni dónde está Xochitepec. ¿Tú sí sabes?
No, tampoco, ¿sabes? No inventes. ¿De dónde está Chiconcuá? Porque voy a visitar a mi hermano, pero Chiconcuá está por allá, por ese estado de México. No tiene nada que ver con Xochitepec. Bueno, andábamos mal en geografía. Ponle tache. Media palomita. Media palomita. No, la verdad es que no sabemos si tantas personas que nos oyen por allá en el estado de México, en Morelos, como te decía yo, allá la tierra de Freddy también. ¿Gustito Freddy? Estás de vacaciones, ¿verdad? Bueno, anda en la playita. Igual que Felipe. Sí, estos muchachos, sí. ¿Cómo le hacen, pues? Gracias a Dios por sus vidas. Yo le decía, estábamos hablando acerca de la duda. Y pues para hablar de la duda tenemos que hablar de la fe. El problema de la duda es que te lleva de menos a más duda. O sea, al principio duda es algo pequeño y después va siendo algo. Se va haciendo la bola de nieve. ¿Sí? La avalancha empieza con una cosa sencilla, pero después es algo tremendo que destruye todo aquello que la fe ha construido. Y tristemente es una semilla que nace en el corazón. ¿Y quién la pone ahí? El enemigo. Generalmente es el enemigo. A veces nosotros damos opción o cabida a ello por algo tan sencillo, sí, como no nos cae bien la persona que mencionó algo y empezamos a dudar. Sí. O también a dónde prestamos atención, lo que oímos, lo que vemos, la corriente de este mundo, sí. Y todo eso pues se contrapone al propósito de Dios en nuestra vida y va en contra de la fe muchas veces. Sí, en la carta de San Pablo a Timoteo dice: hey, Timoteo, ten mucho cuidado, pues en los postreros tiempos, ¿cómo dice? Muchos apostatarán de la fe. Quiero que lea 2 de Timoteo capítulo, o 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, porque allí nos enseña un poquito de cómo está, hasta dónde ha llegado los problemas. Es 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Lo tienes por ahí? Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ok, ahí está. ¿Escuchando a qué? Dice, a espíritus engañadores. Espíritus engañadores, amados. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría del cielo para poder distinguir cuando es una palabra de verdad. La palabra de la Biblia siempre va a ser verdad. El problema es que muchos de los que compartimos la palabra de Dios o comparten la palabra de Dios le ponen más de su cosecha que de la palabra. ¿Sí? Entonces, ya no estás oyendo lo que dice la palabra de Dios, sino lo que piensa o lo que tiene en su corazón esa persona. ¿Sí? Entonces, wow, te empiezan a dar doctrinas o a hacer doctrinas que no son bíblicas. O agarran un solo versículo. Sí, un texto fuera de su contexto. ¿Para qué? Para justificar su manera de pensar, errónea. Ahora, porque si es verdad, pues Dios le va a respaldar. Pero de lo contrario, vienen doctrinas de demonios, doctrinas erróneas. Y se está cumpliendo más bien, se está cumpliendo más bien este versículo. Dice, en los postreros tiempos, ¿no? Sí, dice. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿qué quiere decir apostatar? ¿Qué quiere decir apostatar? Son aquellos que, conociendo la verdad, se regresan. O sea, de acuerdo a lo que dice Hebreos 10:38, el justo por la fe vivirá, ¿sí? Pero dice Hebreos 10:38, lo estaba buscando, dice, el justo por la fe vivirá, pero si retrocediere mi alma,
dice, no agradará a Dios. Dice, mas el justo vivirá por fe. Ajá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Mi alma. No agradará, ¿cómo dice? A mi alma, dice Dios. Dice Dios. Dios es el que dice, no, a mí no me va a agradar que tú te regreses. Después de haber creído, después de haber tenido la salvación, y que tú te regresas, a mí no me va a gustar eso. Eso es lo que está diciendo Dios. Ciertamente, el justo, por su fe vivirá. Pero si se echa para atrás, si empiezas a dudar del poder de Dios, ¿sí?, de la gloria de Dios, si empiezas a tener, a no depender, porque cuando uno cree, empieza a depender de Dios. Ahora, necesitamos ser amigos de Dios, no estar lejos de Dios, sino cerca de Dios. Porque si te empiezas a retirar de Dios, como decíamos ayer de Pedro, se alejó de Dios. Y cada vez que se alejaba, cada vez que la regaba, volvió a lo suyo. Volvió a trabajar allá donde andaba. Y a los mismos errores. Y cuando nosotros nos regresamos, apostatamos de la fe, wow, dice, nos va como en feria. Ahora, ¿por qué viene la apostasía? Porque habrá, dice, espíritus de engaño, ¿no? Dice espíritus engañadores, ¿sí? Entonces, estos espíritus engañadores son aquellos que te van a envolver. Sí, mira, vente por acá, aquí está mejor, aquí sí hay liberación, aquí sí vas a ver. Aquí sí el pastor te saluda, el pastor sí ora por ti. Sí, es cierto. Y finalmente, ¿dónde están? A ratito van a estar sufriendo. ¿Por qué? Porque apostataron. ¿A poco cree que le va a agradar a Dios así ahora sí? Ahora sí. Si está diciendo bien claro, muy claro, no me agrada a mí, dice Dios. Y cuando un papá dice no me agrada, cuídese porque va a venir la corrección. Exacto. No, la vara es mágica, te va a llegar. Te va a llegar. Y no es que uno sea profeta o que le diga a uno o que le esté deseando mal. No, para nada. Pero Dios es Dios, y Dios ha puesto y dispuesto en la palabra, aquí en la Biblia, la manera como Dios corrige. Y la manera y también dice, y la manera en que vas a sufrir. ¿Por qué? Dice este versículo, no doctrinas de qué? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Wow. Escucharemos. Dice, eso es lo que te hace apostatar, regresarte. Hombre, si ibas re bien, ¿qué te pasó? Yo siempre he dicho, ¿no? La alabanza esa que dice, ¿a qué te regresabas? Si ya habías ganado, ¿para qué te regresabas? El problema es ese entonces. La duda te lleva a la apostasía, te lleva a regresarte, y eso no agrada a Dios. Finalmente, ¿qué vas a pasar? Vas a sufrir. Amado, yo no quiero que usted sufra. Y ni tampoco queremos sufrir nosotros. Por eso, aguas. O sea, esta es una señal, una indicación que nos dice, hey, échale ganas. No se ve claro. Eso es la fe. Después, ¿qué? La fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no ves. Es que no veo claro, pastor. Pues yo no le estoy diciendo que está clarito. Yo le estoy diciendo que crea y espere en el Señor, porque Él nunca le va a defraudar, nunca le va a defraudar. Sus promesas son sí y son amén. O sea, Dios dice allá en Números, no es hombre para
para que se arrepienta. Ni para que mienta, o sea, si Dios no miente, ni se arrepiente. O sea, que lo que Dios dice se va a cumplir. Dios hará algo en su vida, pero es necesario que usted y yo le creamos. Como decía, suéltese en el camino de la fe, en ese tobogán de la fe, no se detenga, no le ponga frenos, porque va a causar problemas en su vida y en la vida de otros. Eso es aquí está lo más interesante o lo peor. Usted como padre de familia se va a llevar entre sus pies a su familia, a sus hijos. La decisión que usted tome de ya no creerle a Dios, no, ya no estoy a gusto. Y es que se le da pie a la duda cuando empezamos a minimizar las consecuencias de no obedecer. No, pues qué tanto es tantito. Ay, ¿a poco nada más por eso ya Dios no me va a querer? Dios no me va a querer. Dios no es malo, Dios es bueno, Dios es amor. Pero también es un Dios de justicia. Entonces, un Dios que corrige. O sea, es un padre, y como buen padre aplica la disciplina. Pues, ¿qué es? Pues porque te amo, ¿sí? Porque qué padre que siendo padre no corrija a sus hijos. Solo aquel consentidor, ¿sí? Pero nuestro Dios no es un Dios consentidor. Dios es un Dios de amor, sí, pero no consentidor. ¿Sí? Dios nos ama, pero no nos consiente a manera que diga, voy a tapar los ojos para cuando esté haciendo el mal no lo voy a ver. No. Dios siempre mira tu corazón. No nos podemos esconder. Dice la Biblia muy claramente, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso va a cosechar. Querido amigo, es una reflexión muy interesante, sí, pero lo mejor es aplicarla a nuestras vidas. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios bendiga su vida. Esto es tiempo de despertar. Y gracias a Dios por las personas que nos siguen llamando en esta mañana de diferentes partes de la ciudad, de la República también. Muchas gracias. Saludos a la maestra Lugarda Cruz, también a Teresita González Regalado, a Mari Vargas, bendiciones, a Daisy, ánimo, buen día, Dios le bendice, Carlitos Martínez también, ánimo, no se desanime, esto es el tiempo de despertar y es el tiempo de levantarse, porque cuando uno se despierta y se queda allí acostado, no pasa nada, tiene que levantarse y levantarse en el nombre de Jesús, porque lo mejor de nuestra vida está por venir. Ciertamente esto es verdad, solamente créale a Dios y confíe en Dios. Estamos hablando acerca de la duda que nos atormenta, la duda que nos quita la bendición, la duda que nos impide crecer como cristianos. Sí, porque crecer es lo importante, es lo interesante. Madurar en la fe es lo que te va a hacer una persona que a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, usted siga adelante. Porque cuando su fe es tierna, cuando su fe tambalea, es porque no tiene esa paz en su corazón. Por eso es interesante o es importante que usted, querido amigo, le crea y le confíe a Dios.
crea y confía en Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso estamos esta mañana leyendo allá en el Salmo 89, mi estimado Joaquín, el versículo 5, dices, si lo tienes, no, ya quitaste tu dedo de ahí. Celebrarán los cielos, amados, hay fiesta en los cielos. ¿Sabe por qué? Dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Dios, tu verdad, dice, amados, Dios está haciendo celebración en los cielos. ¿Sabes qué? De tu verdad también, dice, en la congregación de los santos. Queridos amigos, es una celebración cuando nosotros caminamos en la fe. Vivimos de victoria en victoria. La fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús nos lleva, dice la palabra de Dios, de poder en poder, de fe para más fe, de victoria en victoria. No se le olvide eso, porque si usted empieza a dudar, todo eso se acaba. No agradará mi alma, dice el versículo que mencionamos en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 38. Dice, nosotros vivimos por la fe, nos sostenemos por la fe, pero si nuestra fe retrocede, si nosotros apostatamos de la fe, no agradamos a Dios. Esta es la clave, así de sencillo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Dependa de Dios. Usted no depende de lo que dice, ni de lo que dice el médico, ni de lo que dice el abogado, ni de lo que dice la cartera, ¿sí? Usted depende de Dios. Pero aprenda a depender de Dios, porque cuando usted no aprende a depender de Dios, usted se la pasa toda la vida sufriendo. Es que doctor, no me alcanza, es que no. Dependa de Dios. Confíe en Dios. Haga lo que tiene que hacer. Pero lo demás, déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. ¿Usted tiene que trabajar? Claro que sí. Porque la palabra de Dios lo dice, ¿no? Dice, el obrero es digno de su salario, entonces tiene que trabajar. El que no trabaja, que no coma. Así de sencillo dijo San Pablo. O sea, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer nuestra parte y dejar que Dios haga lo demás. No, queridos amigos, Dios está hablando claramente a nuestras vidas. Es importante entonces que usted se levante en fe y que celebre la fe. Por eso le invitamos nosotros a nuestras reuniones. No es más que celebraciones de fe. Porque ¿qué vamos a hacer cuando estemos en la presencia de Dios? A confirmar esa fe. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Celebrar. Sí. Cuando usted esté en la presencia de Dios, el gozo de estar en la presencia de Dios será la celebración más grande que nosotros podamos tener. ¿Cómo será? No lo sé. Sí. ¿Qué va a pasar? Tampoco. Pero de una cosa estoy seguro, que Dios no miente. Y que si Él ha dicho que estaremos en el cielo, en su presencia, en una vida eterna, yo lo creo. Ahora, que la vida eterna, dice, es conocimiento perfecto, conocimiento de Dios. Que la vida eterna no es que usted se vaya a sentar allá en una nube a tocar el arpa. No, yo lo creo que no. ¿Por qué? Porque en Dios, por así decirlo, para que usted lo entienda, yo también, Dios no tiene tiempo ni espacio como límites. Usted tiene el tiempo y yo también. De aquí nos quedan unos minutos para que esto se acabe. Es el límite del tiempo. Sí. Usted tiene un límite que no sabe cuántos años más va a vivir. 20, 30, 40, no sé. Pero usted tiene un límite, yo también. Son límites de tiempo. ¿Sí? O sea, las 24 horas de un día no pueden estirarse para que sean 25. Son 24, son límites de tiempo. Por eso usted trae un reloj, que yo no lo traigo porque no quiero ver los límites, pero usted trae un reloj
que le está limitando. Usted tiene un horario de trabajo, son límites de tiempo. Ahora, el tiempo limita. Segundo, el espacio. Usted no puede estar aquí y estar allá. O sea, quisiera uno a veces estar en dos partes al mismo tiempo. La mamá que está aquí con un hijo quisiera estar cuidando al otro, al que no está viendo. ¿Sí? Pero esos son límites de espacio. ¿Sí? O sea, no podemos estar omnipresentes como Dios. Dios sí es omnipresente. Para Él, como no le limita el espacio, Él puede estar presente en todo. Omnipotente, no lo limita nada, tiene todo el poder. A nosotros sí, no podemos todo. Entonces, allí es donde, el día que estemos en su presencia, el día que Dios nos llame a su presencia, es donde dice, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Desde ese momento, nosotros habremos pasado ese límite que es el tiempo y el espacio. Y que cada 2 de noviembre le van a ir a visitar, ¿y qué? Usted ya no vive en el tiempo ni en el espacio. Entonces, ¿sabe? Esto es por la fe. Usted y yo tenemos que creerlo. No se lo puedo demostrar más allá. Dicen que Albert Einstein descubrió eso, la teoría de la relatividad, y precisamente el siguiente paso era encontrar todo esto que le estoy diciendo, la eternidad. Pero no la entendemos, porque la eternidad no son años, no son números de años, porque eso sería limitar. Entonces es solo la presencia de Dios, el conocimiento. En San Juan capítulo 17 versículo 3, la carta es la carta sacerdotal, que así se le llama, ese versículo, a ese capítulo 17, dice el versículo 3, dice, ¿y qué es la eternidad? La eternidad es que te conozcan a ti, oh Padre, dice Jesús, conocimiento de Dios, y que reconozcan que yo he sido enviado por ti. Eso es eternidad. Y cuando usted conoce eso, y no que no lo entiende, porque a veces es difícil de entender, pero usted lo reconoce, dice, gracias Dios, porque sé que tengo un Dios grande y poderoso, en quien yo confío y de quien yo dependo, que no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio, y que por tanto me puede bendecir en cualquier momento, en el momento en que yo me comprometo con Él a ser obediente, a creer y a caminar en obediencia, El problema más grave de nosotros es la desobediencia, porque la desobediencia es pecado, y el pecado nos separa de Dios, y separados de Dios, nada podemos hacer. Así viene la cascada. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Estamos al final de la cascada ya. Nada podemos hacer. Yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos allí? Porque no tenemos fe. Porque la fe nos falló. Me decía, estaba platicando fuera del aire, Ram, dice, pastor, ayer se me quedó el carro. Yo dije, en un charco. No, dice, se me quedó sin batería. Cuando tu fe te falla, te quedas sin fuerza espiritual. Y entonces tienes problemas. Cuando tu fe te falla, empiezas a tener problemas. ¿Y qué hizo? ¿Y cómo le hiciste? Dice, pues yo no sabía qué había pasado, pero al final de cuentas hice eso. Precisamente en cuentas, porque dije, ¿cuánto tiene el carro? ¿Cuánto tiene la batería? Más de 3 años, pues ya es justo que se acabe, ¿no? Entonces hay que reemplazarla. Pero mientras tanto, para salir del problema, ¿qué había que hacer? Pasarle corriente. Le pasaron corriente. Mientras tanto, ¿qué necesita usted? Que le pasen fe. Y por eso estamos hablando de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la corriente que le va a echar a andar su fe. Porque Romanos 10:17 dice este versículo, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
O sea, ¿qué es lo que va a generar tu fe? La lectura de la palabra. La palabra te va a pasar la corriente. Ya una vez que tú vayas encaminado, mira, ya no necesitas, porque no necesitas que el otro carro que le está pasando la corriente vaya con él. No, ya que le pasaron la corriente, se va ya solito. ¡Wow! Espero que usted me entienda de esta manera y que en un ejemplo tan grosero como este, usted pueda entender que necesitamos la fe de Dios. ¿Y cómo la vamos a obtener? A través de la palabra, a través de la oración y a través de la congregación. Congréguese, acérquese, júntese para adorar donde haya una doctrina sana, no donde estén espíritus engañadores ni doctrinas de demonios, porque si usted está allí, sálgase. Es el tiempo que tiene usted para salir de ese lugar donde le están engañando, donde solamente le están poniendo una doctrina de error que a final de cuentas le va a causar la muerte espiritual. Le damos gracias a Dios porque sé que Dios tiene para usted y para mí algo más grande que solamente la duda. Dios es la certeza, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios, te damos gracias esta mañana y pedimos que bendigas a cada uno de los radioescuchas. Señor, que te reconozcan como Señor y Salvador de sus vidas y que puedan vivir vidas que te agraden a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú tienes para nosotros grandes bendiciones. Te doy gracias también porque nos has cuidado hasta el día de hoy y que nos bendigas este día es el deseo de nuestro corazón para cada uno de nuestros amigos que nos han escuchado. Bendícelos a ellos y a nosotros también, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos, Joaquín. Que tengan muy bonito día, Dios los bendiga. Sean felices, sonrían, la vida es bella en Cristo Jesús. Ore por nosotros, que nosotros oramos por usted, y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyarnos económicamente, hágalo, que lo necesitamos. Dios le bendice, hasta pronto. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.